Buen día, ¿cómo están? Damos gracias esta mañana, la alabanza ha sido muy linda. A los chicos de la banda, jóvenes, tenemos una banda joven, muy joven, No sé, estamos entre de las bandas más jóvenes de la iglesia, de las iglesias. Y recién oraba Dan y pensaba, ¿no? Todo se trata del Señor, todo se trata de Dios. Es lo que nos convoca hoy acá. Venimos en esta mañana a alabar a Dios y a buscar en la comunión también al Señor. Y por supuesto en el tiempo de la palabra. Y bueno, últimamente ha sido unas semanas movidas en mi caso, porque esto ha estado más presente que nunca, ¿no? Falleció el papá de Rosana, mi suegro, hace una semana. Y bueno, y uno piensa en eso, ¿no? Que todo se trata de Dios, lo efímero de la vida. Y siempre cuando vamos a ese momento, ¿no? Uno piensa, ¿estará con el Señor, no? ¿O no? Le entra esa duda. Él tomó decisión de grande y eso un poco motivó el estudio de hoy. Me dejó pensando. Porque uno espera ver manifestaciones y sin duda, de alguna forma, las vi, las manifestaciones de que él era creyente. Pero no fue tan evidente como otros, ¿no? Y me hizo pensar, ¿será que de grande es como que hay menos tiempo? ¿No? Eso es una de las cosas que pensaba, digo. ¿Será que cuando tomamos decisión de grandes, yo tomé con 33 años, ¿no? ¿Será que cuando ya hay suficiente tiempo atrás, y es mucho peso ese tiempo de atrás, es como que las costumbres ya se hicieron carne en uno y es como que cuesta más? No lo resolví, es algo que les tiro. Y que les pido que vayan a Éxodo, porque vamos a estar analizando la vida de alguien, de Moisés. Éxodo capítulo 2, ahí vamos a tener nuestro estudio. Nos vamos a centrar en una etapa de su vida. Siempre dividimos a la etapa de la vida de Moisés en tres. Sus primeros años en Egipto, sus 40 segundos años en el desierto y sus últimos 40 años con el pueblo de Israel. Pero vamos a ir a esos segundos 40 años donde no hay mucha información. En principio, luego me di cuenta que sí. Es un periodo de vida de Moisés en el que vamos a ver su conversión, porque ocurre justo acá. Vamos a ver cómo es rechazado por sus hermanos, pero cómo Dios lo cuida y lo protege. Y de alguna forma, en ese tiempo, aún él teniendo más de 40 años, Dios efectúa su propósito, el propósito divino en él. Es un tiempo de preparación para Moisés. Y lo que él sufre es un proceso, siempre hablamos de procesos. Es una de las cosas que se discute. ¿La salvación es un momento o es un momento que inicia un proceso? Siempre decimos, tiene que haber un momento en tu vida en que vos te diste cuenta de que eras pecador y que no ibas al cielo. Ese momento es importante. El momento que recibís al Señor como tu Salvador es el momento de cambio de una vida anterior a una vida nueva. Pero Jesucristo, como hoy veíamos a la mañana en la cena, principalmente es el Salvador, pero no es solo el Salvador. Es aquel príncipe de paz, es aquel Señor, es aquel hermano, dice que Él es nuestro hermano. Es aquella persona que está y que en ese proceso lo tenemos que ver, lo tenemos que reconocer. Acompáñenme entonces a la lectura. Vamos a ver un proceso, pero siguiendo un modelo que tiene Dios para preparar personas, porque de alguna forma esto que le pasa a Moisés
podemos llevarlo a nuestra vida y pensar en nuestras circunstancias, en nuestras necesidades y también en una aplicación práctica para nuestra vida, en una lección. Vamos a ver 3 cosas. La primera es su conversión y cómo Dios usa nuestras decisiones y nuestras circunstancias. El segundo de los puntos es cómo Dios cuida y da propósito a la vida de Moisés y cómo le proporciona refugio y una comunidad en donde, es muy importante, ¿no? Una comunidad donde él encontró un montón de cosas, encontró paz, encontró amor, tuvo tiempo. Y por último, lo que les decía, una lección para aprender. Vamos a leer y vamos a tener en cuenta algunas cosas. Primero, les pido que vayamos a capítulo 2, versículo 5 de Éxodo. ¿Se acuerdan? El faraón quería eliminar que no nacieran todos los niños y su mamá, la mamá de Moisés, lo deja en el río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, dice, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Esta definición, arquilla en el carrizal, la vemos desde el punto de vista judío-hebreo. Pensemos en esta definición sobre lo que hay sobre el agua, en el lugar donde lo ponen al niño. Esa es la definición que le da la cultura hebrea. Y envió una criada suya a que la tomase, dice. Y el 6 dice, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana de Moisés, que venía por la orilla caminando, mirando a dónde llegaba esa arquilla. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La Biblia lo cuenta de una forma muy sintética, pero si nosotros pensamos en toda la película, hay un montón de condimentos, ¿no?, que no están escritos aquí. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual le prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí el primer detalle importante, todavía no entramos en el estudio, pero es el nombre Moisés. El nombre Moisés no es un nombre en origen judío. Nosotros decimos, ¿cómo que no? Si la mitad de los chicos de varones que nacen le dicen Moisés, ¿no? Pero lo cierto es que el nombre se lo pone la hija del faraón y que la raíz de ese nombre es egipcio. Claro, después de Moisés y de lo que hizo Moisés, todos se llamaban Moisés. ¿Vieron cuando se pone el nombre de moda un nombre y encontrás a todas las Yolandas o Jonathan o nombres así, ¿no es cierto? Bueno, acá la moda ha durado 4.000 años, ¿no es cierto? Pero en principio no es un nombre judío. Y de cierto, el nombre Moisés tiene la raíz Moses, que es judía. Y que los judíos la utilizaban, egipcia, y que los egipcios la utilizaban en los nombres de sus hijos, incluso de sus faraones. Por ejemplo, Tutmosis. Ahí está el término Moses. Y el término Moses significa hijo de. Y Tutmosis significa hijo de el rey Tut. O Ramsés, donde también está ese término Mses, que significa el hijo de Ra. Así que Moisés es un nombre que en realidad primero es egipcio. Pero continuando, fíjense, y aquí empezamos con el estudio, versículos 11 y 12, vamos a analizar un poco qué es lo que le ocurre a Moisés ya teniendo 40 años. Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Ya tenía incorporado el hecho de que aquellos que estaban
de esclavos en Egipto y que eran del pueblo judío hebreo, eran sus hermanos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjense qué reacción que tuvo con respecto a eso. Tenemos que pensar en la forma de crianza que tuvo él, en el hecho de que él estaba acostumbrado a hacer lo que bien le parecía. Aquellos que se han criado como hijos de un rey tienen esa característica. Todo lo que se les ocurre pueden hacerlo. Y de alguna forma esta injusticia lo enojó y él respondió, actuó. Sin embargo, acá no identificamos claramente que él sea del Señor. En estos pasajes, en estos 2 versículos que vemos, no existe suficiente información como para decir él creía en Dios, él era del pueblo de Israel. Sí decimos, bueno, se identificó con sus hermanos, pero la Biblia y Dios, que es el escritor, nos completa el detalle en un montón de otros pasajes. Acompáñenme a Hechos capítulo 7. Fíjense lo que dice Esteban con respecto a esto. Esteban que fue uno de los primeros mártires, o el primer mártir de la iglesia, en una prédica que él realiza en su defensa, en el versículo 20, fíjense capítulo 7, versículo 20, dice, en aquel tiempo, y de alguna forma guiado por el Espíritu, da más definición sobre ese momento. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fíjense lo que agrega, que por ahí no lo dice Éxodo, que Moisés fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Eso sí lo dice Éxodo. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Agrega información. Miren el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Interesante, porque la visita que vimos en Éxodo con respecto a sus hermanos fue algo que ocurrió en el corazón de Moisés. Seguramente ya los había visitado, ya los había visto, pero este hecho en particular tiene esta característica, que el corazón de él se sintió conmovido a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido, fíjense cómo lo pone Esteban, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Otro detalle que agrega, él pensó que sus hermanos tenían en claro que él era el libertador. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Este pasaje nos da un poco más de luz con respecto al primer pasaje. Aparecen estas otras condimentos, estas cosas, de que en su corazón quería visitar a sus hermanos, de que él entendía o pensaba que sus hermanos sabían que él era el libertador. Pero para echar más luz, acompáñenme a Hebreos. En Hebreos, cuando se hace la galería de la fe, Hebreos capítulo 11, ahí echa más luz todavía sobre este momento. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El condimento que entra acá y que es importantísimo es la fe. Es la fe. Yo arranqué hablando acerca de
de este acontecimiento que me pasó esta semana con mi suegro Martín. Y las dudas que yo tenía se disiparon cuando apliqué la fe. La fe es eso que llega a nuestra vida y que disipa todas las dudas. Y en todos los ámbitos de nuestra vida tiene que ser así. Acá vemos que por la fe, como dice el versículo 24, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Se dio cuenta que la fe era mucho mejor a lo que tenía en el mundo. Escogiendo antes, dice el versículo 25, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el versículo 26 es impresionante, porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe es eso que lo llevaba a él a ver el futuro, y el futuro era el Señor, era Dios. Si bien todavía no había sido encarnado Dios, todavía no, Cristo no había venido al mundo, él sabía que su Redentor iba a venir, que Dios mismo iba a venir al mundo. Moisés es visto como un hombre de fe, aunque Moisés no conocía a Cristo en su encarnación, escribe acá. La fe que demostró es vista como una anticipación de la fe cristiana. Nosotros podemos ver esto como una anticipación de nuestra fe. Por eso lo que le ocurre acá, le puse como corolario un modelo. Lo que le ocurre a Moisés es un poco el modelo de nuestras vidas. Seas más joven o seas más grande, las cosas que quizás pasó Moisés también pueden aplicarse a nosotros. Y hay una aplicación para nosotros. La aplicación es que a menudo nuestras decisiones y circunstancias que estamos enfrentando hoy en día, y podemos pensar cada uno de nosotros en esas circunstancias, incluso las más difíciles, son usadas por Dios para dirigirnos hacia sus propósitos. Porque como vimos, Él fue rechazado. Podemos confiar en que Dios está en el control y que Él usará nuestras experiencias para bien. Porque las cosas que le ocurren ahí, si nos ponemos en el momento en que le estaban ocurriendo a Moisés, por ahí no eran agradables. Y exigían que él tomara una posición que le iba a terminar siendo no de beneficio. De hecho, en la forma que actuó, no fue buena porque terminó matando a una persona. Y a raíz de eso que él pensaba que en el corazón de sus hermanos estaba, que él iba a ser el libertador, causó rechazo. Acompáñenme de vuelta a Éxodo 2, y fíjense el versículo 13, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos, cuenta lo mismo que cuenta Hebreos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Todo esto lo expulsó a Moisés. Terminó siendo nada, porque ¿qué era Moisés? ¿Era hebreo? No, sus hermanos lo echaron. Le dijeron, ¿quién sos vos? ¿Era egipcio? No, porque rehusó llamarse egipcio. Llegó a Madián, ¿era madianita? Si bien su suegro lo recibió, ahora vamos a ver el punto 2, él no era madianita. Y es un poco la sensación que por lo menos que tuve yo cuando me convertí, cuando recibí al Señor. ¿Qué soy? Porque ahora me dicen que soy cristiano, pero mi forma de actuar no es la de cristiano. Y eso va a tardar en formarse en mí. Y tardó y sigue tardando.
Lo cierto es que cuando Moisés llega a Madián, se encuentra con algo que es totalmente diferente a egipcio, al modelo egipcio, a Egipto. Fíjense, versículo 16. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Él estaba sentado ahí en un pozo de agua, y vienen unas mujeres, 7, a sacar agua, que eran hijas, ahora vamos a ver, de Reuel. Dice el versículo 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Se nota que porque eran mujeres, ya existía el patriarcado, no querían no tenían la posibilidad de sacar primero ellas el agua. Y viéndolas, entonces Moisés, dice, se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Dicen, su padre se sorprendió de eso, porque esperaba que iban a tardar, porque sabía que no iban a tomar enseguida el agua, o no iban a poder sacar rápido el agua. Ellas les respondieron, un varón egipcio, fíjense cómo los define, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. En estos versículos relata un montón de cosas. Pero lo cierto es que relata cómo Moisés se acerca a Madián y se termina haciendo de la familia de Reuel. Nosotros lo conocemos como Reuel, pero también lo conocemos con otro nombre, ¿no? Como Yetro. Dicen que los dos nombres, uno puede hacer referencia al verdadero nombre de él y otro a la función, porque él era un sacerdote. Lo vamos a ver más adelante, creo que en Éxodo capítulo 18, cómo él se acerca a los hijos de Israel y termina, si lo leen después, capítulo 18 no lo vamos a leer porque vamos a tardar mucho, versículo 1, y sobre todo el pasaje que va desde el versículo 6 al versículo 12, van a ver cómo Yetro reconoce a Dios. Y de alguna forma, si nosotros interpretamos el pasaje, podemos tener argumentos para decir que él se convirtió a Jehová. Pero lo cierto es que en este momento no. Yetro o Reuel recibe a Moisés como egipcio. Egipto tenía de alguna forma influencia sobre Madián. Pero era diferente la forma de vida de los madianitas con respecto a los egipcios, porque ahí Moisés encuentra calma, encuentra amor, encuentra a su esposa. Encuentra en Yetro un suegro cariñoso, ¿no? Un suegro compasivo, un suegro que le gusta recibir personas, un suegro con fe, con creencias. Los madianitas eran politeístas, pero no en la definición de politeísmo que nosotros conocemos. Eran politeístas en el sentido de que entre todos los dioses que ellos veían, elegían uno y ese era su dios. Eso tiene un nombre, se llama monolatría. Porque recordemos que monoteísmo son únicamente aquellas religiones judeo-cristianas. Después, todos tienen muchos dioses. De hecho, creo que Moisés, cuando Dios le dicta los mandamientos, el primero de los mandamientos tiene que ver un poco con esto, ¿no? El primero de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué dice así? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Es que Dios reconoce otros dioses? No. ¿Hay un solo Dios? ¿Hay un solo Dios? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Por qué nos dice entonces en el Nuevo Testamento muchas veces no tendrás otros señores? Nadie puede tener dos señores. ¿Sí? Las riquezas dice Dios, por ejemplo.
¿No es un Dios las riquezas? Para nosotros no. Desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de Dios, hay un solo Dios. Pero desde el punto de vista del hombre en general hay muchos dioses. Esta era la situación acá en Madián. Yetro era politeísta, pero había elegido un solo Dios, se llamaba monolatría. También se llama enoteísta. Y en ese contexto, sin embargo, Moisés encontró tranquilidad. Y un detalle que tenía es que Madián, si bien era acosada de alguna forma por Egipto, porque les venían a cobrar impuestos y demás, Yetro no le importaba quién era Moisés, si era egipcio o lo que sea. Y Madián fue un refugio para Moisés. Fue un refugio en el que encontró comodidad, encontró familia, encontró paz. ¿Y saben qué encontró? Se encontró a sí mismo. Porque en este contexto él escribe el Salmo 90. Y cuando leemos el Salmo 90, descubrimos que él se puso a observar realmente quién es Dios. Acompáñenme, vamos a leer algunas cosas. Vamos a bosquejar, no se asusten, no vamos a leer todo el Salmo 90. Pero sí me interesaría que veamos algunos puntos. Y es un salmo, pero en realidad es una oración. Porque acá mi Biblia dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y en los primeros 2 versículos vemos cómo ese salmo, esa oración de Dios, de Moisés, ve a Dios como un Dios eterno. Fíjense, dice, Señor, tú nos has sido de refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, un Dios eterno. Y del versículo 3 en adelante, habla acerca de esa comparación entre Dios y el humano y la brevedad de la vida humana. Porque dice versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. A compararnos con Dios, lo que ocurre en la vida no pasa nada. Y 80 años, mi suegro tenía 86, 87, son como nada. Son como nada. Desde el versículo 9, versículo 10, podemos ver que Dios es soberano sobre todo. Fíjense, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es el pensamiento de aquel hombre que se sienta a analizar su vida y por ende la vida de todos. Es de alguna forma un análisis existencialista de la existencia. Es el análisis o de las dificultades de ese análisis son las cosas que a mí me acercaron a Dios. En un momento de mi vida yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? Hoy escuchaba a Jorge, ¿no? Que le pasaba algo parecido, ¿no? Con 17 años, a mí con 33. ¿Qué es la vida? La vida es esto que describe aquí Moisés. Moisés estaba dando cuenta de eso. Y en Madián encontró ese lugar. Y me dejó pensando, yo encontré en esta iglesia, esas condiciones que encontró Moisés. Porque cuando me convertí, vine a esta iglesia, estábamos en el otro salón, ¿no? Allá. Hoy estábamos cantando y estábamos aplaudiendo, ¿no? Y miraba alrededor y estaban... hay formas de aplaudir, ¿no? Muchos aplaudían así. Y yo me acuerdo que
me he agarrado la costumbre de aplaudir así. ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia ya éramos muchos y estábamos muy apretados, ¿se acuerdan? No podíamos aplaudir así. Aplaudíamos así. No teníamos lugar, ¿se acuerdan? Y en esta iglesia yo es donde encontré las cosas que encontró Moisés. Encontré una familia, encontré la posibilidad de crecimiento, encontré todo en relación al Señor, ¿no es cierto? Porque entiendo que Dios propicia estas cosas. Encontré cariño, encontré afecto, no crean que también hubo problemas, pero la descripción que está un poco acá, ¿no? Protección, alimento y agua, que encontró Moisés, también lo encontré en esta iglesia. Y quiero pensar que la iglesia sigue siendo un lugar así. Un lugar en donde aquellos que vienen encuentren eso, ¿no? Encuentren lo que encontró Moisés en Madián. Encuentren la posibilidad de acercarse al Señor. Las herramientas que da la iglesia, porque lo cierto es que todas las actividades que tiene la iglesia apuntan a eso, a que aquella persona que se acerca encuentre al Señor. Acompáñenme de vuelta a Éxodo. Fíjense, el versículo 21, la segunda parte dice: y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Encontró a su esposa, ¿no es cierto? Y encontró una familia. Pero sin embargo, había algo que le pasaba. Él se seguía sintiendo extranjero. Él no era nadie. Y se detalla en el versículo siguiente, fíjense, porque dice: y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Se sintió forastero. Y una de las primeras cosas que yo aprendí es que nosotros somos forasteros en este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Amén. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Estamos de paso. Y el paso es corto, 70, 80 años, dice, los más fuertes. Y él era consciente de eso, Moisés, porque a su primer hijo le pone ese nombre, esa sensación, ese sentimiento de extranjero de esa tierra, de extranjero en esa tierra, y de nosotros de extranjero en esta tierra. La segunda aplicación es: Dios a menudo nos da tiempo de refugio en comunidades de apoyo donde podemos sanar y crecer. Estas temporadas son cruciales para nuestra preparación y desarrollo espiritual. Y ver este tiempo que estamos pasando acá en la iglesia como un propósito, ¿no? Como una preparación. Y acá aparecen varias preguntas, y quiero que te las preguntes también. ¿Estás dándote cuenta de este tiempo en que Dios te está preparando, que está trabajando en tu vida? ¿Estás viendo con claridad cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ten en cuenta que no importa la edad, que es necesario escuchar a Dios, cualquiera sea tu edad. Por más que haya muchas cosas en el pasado, el futuro, el tiempo que te queda en este mundo como extranjero, Dios está esperando algo de vos. Él lo tiene claro y quiere que vos lo tengas claro. De cierto, Moisés estaba en un impas, porque vemos estos 40 años como algo que no es. Y él dejó que Dios trabajara en su vida. De hecho, cuando viene el llamado en el capítulo 3, vemos a un Moisés totalmente cambiado. Un Moisés que se niega o rehúsa a cumplir los propósitos de Dios. Siempre estudiamos este pasaje. Cuando se le aparece el Señor en la zarza, él se asombra y dice y se postra. Ya esa altanería que tenía cuando estaba en Egipto o esa necesidad de figurar fue de una quitada.
Y eso es una de las cosas que ocurren en la iglesia. En Egipto había una pirámide de decisiones y había gente mucho más importante que otra. En Madián no. En Madián eran todos iguales. Por ahí cambiaba esa relación con respecto a la función. Yetro tenía la función de ser padre de familia y de alguna forma era el sacerdote. Y ocupaba esa función, pero no hacía distinción de personas, ¿no? Y ese cambio se ve reflejado en él. Cuando se le aparece Dios en la zarza, él es un hombre humilde. Él es un hombre que dice, no, yo no puedo hacer esto. Él es un hombre que se postra a Dios. Y quiero pensar en la iglesia como ese lugar en el que nosotros aprendemos a hacer eso. El punto 3, y para terminar, es a partir del versículo 23. Y tiene que ver con una lección que aprendemos. Porque dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Qué importante esto último. Y pensaba yo cuando leía estos versículos y escribía, Dios vio a los hijos de Israel y los reconoció. Si Dios mirara a nosotros, ¿nos reconocería? ¿Nos reconocería como sus hijos? Otra cosa importante, Dios siempre está pendiente de tus oraciones. Siempre. Y siempre tiene preparado la solución a esos problemas. En este caso, los hijos de Israel gemían en Egipto, en la tierra, ¿no? Le decimos en el mundo. Y Dios te estaba preparando a alguien en otro lugar. Y de ahí ocurren, nuestra mente, mi mente en particular, va un montón de cosas. ¿Cuánta gente hay gemiendo en el mundo? ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia esperando propósito? ¿No? Y Dios dice, mirá, tu vecino, aquel que está trabajando con vos, aquel amigo de tu infancia, tu familia, está gemiendo. Y yo reconozco que vos sos mi hijo. Luego viene el capítulo 3 y le dice, ve, anda. Y también pensaba, ¿no es cierto?, en Moisés, y me ponía en el lugar de él. No lo esperaba. Y muchas veces las cosas cambian de golpe. Y lo único que requiere es tener fe. Porque dice, aconteció que después de muchos días murió el rey. No lo esperaba. Porque seguramente el rey de Egipto era, según los históricos, ¿no? La historia, era contemporáneo con Moisés. Quizá era un hermano de él, un hermano político de Moisés. Para concluir simplemente, Moisés es reconocido como profeta por judíos, por cristianos y por musulmanes. En el Corán aparece más de 100 veces y está relatado toda su vida completa. Moisés pasó de ser de asesino a libertador. Pensá vos en qué pasaste de ser a hijo de Dios. Y así como Dios preparó a Moisés, a nosotros nos está preparando. Por último, confiemos en que Dios está en el control y nos va a usar. Y por último, pensemos en que quizá hoy, en este tiempo, acá, en estos días, hace poco, hay algún hermano que está orando por otro. O hay algún hermano que está orando por una necesidad. Y otro hermano está recibiendo el mensaje de Dios para cubrir esa necesidad. Este mensaje que me trajo Dios es un mensaje de comunión, de pensar en nuestra vida como un proceso
y de tomar el modelo de Moisés para aplicarlo a nuestra vida. ¿Oramos para terminar? Gracias, Dios, porque tú nos hablas. Gracias por tu palabra que es tan buena. Gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas que nuestros días son pocos, pero que tienen un propósito aquí en la tierra, Señor. Que somos extranjeros, pero que somos ciudadanos del cielo. Que estamos atentos a tu voz, pero que tenemos que estar dispuestos, Señor, a cumplir con lo que nos mandas. Que queremos servirte, Señor, pero que ese servicio no es para nuestro orgullo, sino que es para tu gloria y honra, Señor. Que podamos en esta semana aplicar este mensaje y que tú nos acompañes, Señor, como no lo dejaste a Moisés en Madián. Y que podamos ver y entendamos que nuestra iglesia es ese lugar agradable, es esa casa de paz, es ese lugar donde se abre tu palabra y donde aprendemos día a día. Que podamos sentirlo todos de esta forma y que seamos bendecidos, Señor, por vos y por nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.